Amada Iglesia, buen día. Bendiciones, apóstoles del Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver el significado de lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es mucho amor, abundante amor sobre el ser humano, sobre el miserable, sobre el desdichado, sobre la persona que tiene una condición inferior. Ese es el amor de Dios. Entonces, nuestra condición sin Cristo, ¿verdad? Era esa y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Vamos a empezar. Fíjate bien aquí, la misericordia viene a ser ese aspecto compasivo, ¿verdad? Del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el ser humano o aquel que está en desgracia o que su condición espiritual merece del favor de Dios, ¿sí? La palabra misericordia se forma del latín miser, que es desdichado o miserable, y cordis, que es corazón. Quiere decir que es un corazón miserable, desdichado, porque todo lo que de alguna manera el ser humano somos surge del corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo entra en nuestro corazón y desde ahí va cambiando por el Espíritu Santo, transformando, ¿verdad? Para quitar todo eso, ¿sí? Pero entonces quiere decir que misericordia viene a ser, ¿verdad? Aquella persona que tiene un corazón miserable, un corazón desdichado, ¿sí? La misericordia viene a ser la compasión por el miserable, viene a ser la compasión por la miseria del prójimo, ¿sí? Aquí la misericordia de Dios, algo que va a hacer es que nos va a invitar al arrepentimiento, ¿sí? Y cuando entonces la persona se arrepiente, ¿verdad? Pues lo que va a hacer es que va a tener salvación, ¿sí? Aquí vemos que la misericordia y la gracia son actitudes muy semejantes, ¿verdad? Son realmente atributos de Dios, ¿sí? Y en la misericordia Dios trata al hombre en su condición de desdichado, de miserable, mientras que en la gracia lo trata al hombre como si fuera culpable. ¿Por qué? Pues por el pecado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos culpables, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en la misericordia Dios no nos da o no nos castiga como merecemos por nuestros pecados. ¿Qué es lo que merece delante de Dios una persona pecadora? Un juicio. Un juicio. Sin embargo, en la misericordia, el Señor no da ese juicio, no hace ese juicio. Por eso su misericordia es grande y por eso su misericordia nos llama, nos invita al arrepentimiento, ¿sí? Por eso la misericordia es el abundante amor de Dios para el ser humano, ¿sí? Entonces vemos que aquí en la misericordia, ¿verdad? Dios no nos da lo que merecemos por nuestros pecados. Nosotros lo que merecemos por el pecado, ¿verdad? Por nuestro pecado es un juicio, ¿sí? Ok. No nos da lo que merecemos por el pecado, por nuestros pecados, que sería ese juicio. Y entonces lo que hace Jesucristo es que toma nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados ese juicio que nosotros merecíamos. Ese juicio, ¿verdad? Lo pagó Jesucristo por tus pecados y por los míos, ¿sí? Entonces, Jesucristo viene a ser la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, Jesucristo, en la misericordia de Dios, tomó nuestro lugar y enfrentó nuestro juicio. Tomó nuestro lugar
tomó mi lugar, tomó tu lugar y enfrentó tu juicio y mi juicio, ¿sí? Por eso Jesucristo es la misericordia de Dios, ¿sí? Es nuestra misericordia. Entonces vemos que en la misericordia de Dios, Dios no nos da lo que merecíamos o lo que merecemos, que era un juicio, ¿verdad? Por el pecado, ¿sí? Porque esto lo pagó Jesucristo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la misericordia viene a ser esa liberación del juicio que nosotros merecíamos. La misericordia de Dios para el ser humano nos liberó de ese juicio que merecíamos, porque ese juicio lo enfrentó y lo pagó por ti, por mí y por todos Jesucristo, ¿sí? Pero ahora yo tengo que aceptarlo, ahora yo tengo que creerlo, ¿sí? Ahora yo tengo, ¿verdad?, que tener fe y tengo que arrepentirme, ¿verdad?, creyendo en Cristo, que Él enfrentó ese juicio por mí, que Él enfrentó ese juicio por ti, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera eso sea una realidad en tu vida, en el sentido de que ya está pagado. ¿Por qué? Porque lo pasó, lo enfrentó Jesucristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Y bueno, nosotros vemos entonces, ¿verdad?, que la gracia viene a ser misericordia de Dios, ¿sí? Nos dice, ¿verdad?, en la gracia, Dios nos bendice aunque no lo merezcamos, ¿sí? Nos da lo que no merecemos, ¿sí? Entonces, por un lado, en la misericordia, Dios no nos da lo que merecemos por nuestro pecado. No nos da ese juicio porque lo enfrentó Jesucristo. Y en la gracia, ¿verdad?, nos da lo que no merecemos, ¿sí? Nos da la salvación, ¿sí? Nos da la vida eterna, nos da el perdón de pecados, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la misericordia es gracia de Dios para el ser humano, ¿sí? Bueno, ya estos son pasajes que seguramente conocen ustedes. La Escritura dice, ¿verdad?, que todos hemos pecado, por lo cual merecemos la muerte, merecemos un juicio, ¿verdad? Vamos a leer aquí Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos condenados por una eternidad, ¿sí? Pero en su misericordia no nos da lo que merecemos por nuestro pecado, que es un juicio, ¿sí? Entonces, el pecado nos lleva a condenación eterna, en donde, por supuesto, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, trae la muerte espiritual y potencialmente o de manera latente la muerte eterna y la segunda muerte en el lago de fuego y azufre, ¿sí? Entonces, de todo esto, ¿verdad?, Jesús nos libró, Jesucristo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Apocalipsis 20 del 12 al 15, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, ¿sí? Entonces de esto nos libró. Obviamente esto es en el orden de los tiempos de Dios, ¿sí? Y de todo esto realmente nos libró Jesucristo, ¿sí? Bueno,
Por ejemplo, aquí en Salmo 51 del 1 al 2 vemos cómo David entendió lo que era la misericordia de Dios y por eso vemos aquí en estos versículos cómo clama él. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿sí? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿sí? Entonces, él entendía que era la misericordia de Dios, entonces por eso clamaba por la misericordia de Dios. Obviamente en este tiempo, ¿verdad? Pues en el tiempo de David no había venido Jesucristo, ¿sí? Entonces, David está suplicando, ¿verdad? Por esa misericordia y lo que le quiere decir es que detenga ese juicio por el pecado, por sus iniquidades, por sus maldades, ¿sí? Entonces, que detenga ese juicio que realmente por ese pecado, por esa maldad, por esa iniquidad, él acepta que merece, ¿sí? Y que le conceda entonces el perdón, ¿sí? El perdón que de ninguna manera ningún ser humano, por excelente que sea, puede ganarse, ¿sí? Entonces, esto solamente es a través de Jesucristo, porque recordemos que Él enfrentó el juicio por mi pecado, por tu pecado, ¿sí? Él lo enfrentó. Ahora yo tengo que aceptar, tengo que creer que Él lo enfrentó y lo pagó por mí, ¿sí? Nosotros como pecadores realmente no merecemos nada de Dios, ¿eh? Somos deudores de Dios, somos ofensores de Dios. De ahí la desdicha y lo miserable del ser humano, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues Dios no nos debe absolutamente nada, ¿sí? Todo bien y todo favor lo recibimos de Él, y todo esto es producto de su misericordia, de su gracia, ¿sí? Nos dice Efesios 2:5. En los pasajes que vamos a leer vamos a ver que la misericordia de Dios es abundante. Vamos a ver que Dios es misericordioso, que la misericordia es un atributo de Dios. Y por cuanto es un atributo de Dios y Dios es eterno, ¿verdad? Pues la misericordia de Dios es eterna. Por cuanto Dios es santidad, pues su misericordia es santidad, ¿sí? Dice Efesios 2:5. Vamos a leer desde el 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, entonces aquí está hablando que es rico, que es abundante, ¿verdad? En misericordia, que es realmente amor de Dios. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, nosotros vemos que somos rescatados de ese juicio por la misericordia de Dios. Y por la misma misericordia somos justificados gratuitamente, ¿verdad? Y todo esto tiene que ser por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús. Esto es en su sacrificio, ¿sí? En su sacrificio. Nos dice, tanto la misericordia como la gracia de Dios muestran una salvación o la salvación disponible para todo aquel que cree en Cristo. Esto es a través de Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate, merecemos juicio de Dios, pero recibimos a Jesucristo como Salvador y recibimos la misericordia de Dios y somos librados del juicio. O sea, a mí esto me parece impresionante, esto que que Dios ha hecho para rescatar realmente al ser humano, ¿sí? Y lo rescata en su amor, lo rescata en su misericordia, lo rescata en su voluntad, ¿sí? Porque él en su voluntad decide, ¿sí? Hacerlo. Nadie lo obligó, ¿sí? Ok. Y entonces vemos que si somos librados de ese juicio por la misericordia de Dios, ahora en lugar de ese juicio lo que vamos a recibir es la gracia, ¿sí? La gracia, la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la redención y la vida abundante en Cristo Jesús
que viene a ser vida eterna, ¿sí? Ahora, esta misericordia de Dios, como aceptándola ya nosotros, ¿verdad? Nos debe de llevar realmente a un agradecimiento y nos debe de llevar realmente a adorar a Dios, ¿sí? Tiene que haber agradecimiento, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nosotros podemos entrar a ese trono de Dios, ¿sí? Antes no podíamos entrar, pero por Cristo podemos entrar. Y nos vamos a dar cuenta que el trono de Dios es un trono de misericordia, por ahí vamos a leer un versículo, y también es un trono de gracia. Entonces, el trono de Dios es trono de misericordia y trono de gracia, pero también es trono de justicia, ¿sí? Ok. Entonces, la Escritura hace relevante, ¿verdad?, la misericordia de Dios como una disposición suya, ¿verdad?, que beneficia, por supuesto, al pecador. Y entonces, bueno, la misericordia de Dios es un atributo de Dios con el cual ha alcanzado al ser humano, ¿sí? Bendito sea el Dios Todopoderoso, ¿sí? La misericordia es superior a la ley, ¿sí?, a los sacrificios, a las mismas obras, e invita la misericordia al arrepentimiento y hace posible la salvación. Entonces, el trono de Dios es trono de misericordia, pero también es trono de gracia. Cuando el Señor nos libra de ese juicio, ¿verdad?, obviamente fluye la gracia para que nosotros, ¿verdad?, tengamos salvación. Pero tenemos que ver cómo se activa la gracia, que no vamos a ver ahorita, ¿sí? Fíjate bien, aquí lo que nos dice Génesis 32:10. Bueno, aquí misericordia sería del hebreo 2617, que es Gesed, que viene de ser bondad, dice, hacia Dios, piedad, amor, benevolencia, gracia, misericordia, ¿sí? Entonces, la mayoría de los versículos que vamos a leer es respecto a este significado, 2617, ¿sí? Gesed. Entonces, Génesis 32:10, vamos a leer desde el 9, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas importantes es de que, en este caso, ¿verdad?, Jacob está reconociendo la misericordia de Dios. Y aquí yo me pregunto, ¿nosotros en Cristo reconocemos la misericordia de Dios? ¿Sí? Aquí dice, yo soy menor que todas tus misericordias, ¿sí? Entonces, es solamente porque muchas veces no recapacitamos en muchas cosas, ¿sí? Y aquí Jacob está reconociendo que es menor que todas sus misericordias, ¿sí? Entonces nosotros hemos reconocido la misericordia de Dios. ¿Entendemos qué es la misericordia de Dios? Nos dice Éxodo 34:6, dice, y pasando Adonai por delante de él proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces la misericordia de Dios es grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sí? Esdras 3:11 nos dice, aquí es el tiempo en que van a construir el templo y van a poner los cimientos, ¿sí? Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Adonai, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Adonai, porque se echaban los cimientos de la casa de Adonai. Entonces, aquí vemos que
se está reconociendo, ¿verdad?, que Dios es misericordioso y que su misericordia es para siempre. Entonces su misericordia es para siempre, es eterna, ¿verdad?, es santidad, porque Él es santidad y porque Él es eterno. Pero su misericordia, que es para siempre, ¿verdad?, es para que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Nehemías 9:17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, el hecho de que Dios nunca haya abandonado a Israel, eso habla de su misericordia, de su mucho amor, ¿sí? Él los amó de su voluntad, ¿sí? Él los recogió de su voluntad, ¿sí? Salmo 57:10 nos dice, desde el 9 vamos a leer, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, nuevamente, está hablando que la misericordia de Dios es grande, es para siempre, ¿verdad? Y todo esto nos debe de llevar a arrepentimiento, ¿sí? Nos dice Salmos 86:15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Adonai, me ayudaste y me consolaste, ¿sí? El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades por su misericordia, ¿verdad? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Fíjate, su misericordia es grande, es para siempre, pero aún así dice que engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Entonces quiere decir que una persona que es temerosa de Dios, ¿verdad?, tiene misericordia de Dios. Es decir, el Señor tiene misericordia de esa persona, ¿sí? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Adonai de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de cómo somos polvo. Entonces aquí se compadece Adonai de los que le temen, nuevamente es misericordia, es bondad, es compasión, ¿sí? Nos dice Salmo 103:17, mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen nuevamente, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo 108:4. Aquí nos habla, ¿verdad?, de cómo la misericordia de Dios es sin límites. Y todo esto nos tiene que llevar al arrepentimiento. Dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad, ¿sí? O sea, los cielos, bueno, no tienen límite, ¿sí? Entonces, la misericordia de Dios, aquí dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Entonces, los cielos no tienen límite. Entonces, todo esto es para que el ser humano se arrepienta, ¿sí? Salmo 136:1, alabad a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, por su misericordia, para nosotros Él es digno de que le alabemos, ¿sí? Digno de alabanza. Dice Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces vemos que la misericordia de Dios prolonga la vida. Amén.
Nos dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Adonai vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces nuevamente nos llama aquí por su misericordia al arrepentimiento, ¿sí? Ok. Todo el tratamiento que Dios da al pueblo de Israel es considerado, ¿verdad?, una manifestación de su misericordia, ¿sí? Nos dice Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a la santa morada. Entonces, todo esto lo hizo Dios y fue por su misericordia. Por su misericordia. Isaías 16:5, fíjate bien, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y se apresure la justicia. Entonces vemos que el trono de Dios es un trono de misericordia, ¿verdad? Y por lo tanto, reina en misericordia y ejerce misericordia sobre el ser humano. Gloria al Señor. Gloria al Señor, ¿sí? Nos dice aquí, ¿cómo la misericordia es más grande que la ley? Bueno, ya dijimos de la ley, pero ¿cómo la misericordia es más agradable a Dios que los propios sacrificios? ¿Sí? Aún en cuanto los sacrificios eran necesarios a causa del pecado, Dios prefería la misericordia, ¿sí? Vamos a ver aquí, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, más que sacrificios, más que holocaustos, ¿verdad?, misericordia, compasión, bondad, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, primer libro de Samuel 15:22. Vamos a leer desde el 21. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Adonai tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai? O sea, ¿de qué sirve tanto sacrificio, verdad? Sea holocausto, ¿verdad? Lo que sea, si el pueblo no obedecía, ¿sí? Entonces se complacen las víctimas en los holocaustos, en los sacrificios, más que en que le obedezcas. No, a Dios se complace más en la obediencia, ¿sí? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, aquí está hablando de Saúl, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro, Proverbios 3:3. Nos dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces aquí, nuevamente la misericordia como uno de los atributos más altos, más grandes del carácter de Dios, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad?, que sus hijos seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque si somos misericordiosos, realmente nos estamos pareciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿sí? Entonces aquí vemos que si somos misericordiosos, Él va a ser misericordioso con nosotros, ¿sí? Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, el ser misericordioso, compasivo, bondadoso, ¿verdad?, hace bien a nuestra alma. Hace bien a nuestra alma
porque lo dice la Escritura, ¿sí? Nos dice Oseas 12:6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, ¿sí? Entonces, la misericordia nos lleva a confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Pues no quiere sacrificios, no quiere sacrificio de animales ni de humanos, lo que quiere es justicia, lo que quiere es obediencia, lo que quiere es misericordia, lo que quiere es humildad, ¿verdad? Humillación ante Él, ¿sí? Y bueno, para esto, ¿verdad? Estas características pues obviamente las tuvo Jesucristo, que es la divinidad, que es el mismo Dios. Y entonces pues nosotros solamente esto puede ser posible en Cristo Jesús, fuera de Cristo Jesús no. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿verdad?, que cuando recibimos a Cristo nos hace participantes de su naturaleza divina. O sea, Cristo lo cumplió todo esto porque era la divinidad, es la divinidad, ¿sí? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo nos hace participantes de su naturaleza divina y tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús, cuando le recibimos a Cristo Jesús, está en nosotros, ¿sí? Entonces, tanto la adoración como la alabanza también deben de tener estas características de amar, misericordia, de justicia, de humillación, de humildad, ¿sí? Entonces, realmente, ¿verdad? Todo lo que se hace para Dios tiene que llevar estas características, estos atributos, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué? Porque estamos en Cristo y ya tenemos al Espíritu Santo, que Él nos enseña, que Él nos guía, ¿sí? Nos dice Miqueas 6, del 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Adonai y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Adonai de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, ¿sí?, tiene que llevar esto, porque entonces estaremos haciendo justicia, ¿sí? Y para hacer esto solamente es viviendo en el Espíritu. Pero en el antiguo pacto, pues no se podía porque no tenían al Espíritu de Dios dentro. Pero nosotros al recibir a Cristo sí tenemos al Espíritu Santo dentro, ¿sí? Pero muchas veces, ¿verdad?, como la gente no lee la palabra, pues no sabe ni lo que es justicia, no sabe ni lo que es misericordia, no sabe lo que es humillación, ¿sí?, etcétera. O la humildad, ¿sí? Aquí, misericordia del Hebreo 5162, que es Nakham, raíz primaria, que es compadecer, lamentar en un sentido favorable, compasión, arrepentirse, consolador, consolar, misericordia. Tiene más significados. Y nos dice Jueces 2:18, y cuando Adonai les levantaba juez, Adonai estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Adonai era movido a misericordia por el clamor de ellos, ¿verdad? Por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, ¿sí? Entonces Dios era movido a misericordia y Dios les levantaba juez. Ese juez moría, ¿verdad? Y volvían nuevamente a irse por el camino que no era del Señor. Nuevamente eran oprimidos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, los afligían y entonces empezaban a gemir, a clamar y nuevamente movían al Señor a misericordia y el Señor les levantaba otro juez. Entonces, el juez tenía que llevarlos a arrepentimiento, por supuesto, ¿sí? Y era ese ciclo, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Ya no estaba ese juez y volvían a irse, ¿verdad?, por sus caminos, fuera del camino de Dios. Y otra vez, ¿verdad?, eran oprimidos, afligidos, ¿verdad? Y empezaban a gemir, a clamar y movían a Dios a misericordia y les levantaba otro juez.
Entonces, pues esto, simplemente si vemos jueces, levantó muchos jueces el Señor, ¿sí? Pero, pues bueno, aquí, por eso el Señor dice, ¿verdad? Que Israel es pueblo de dura cerviz, ¿sí? Aquí Lucas, aquí del griego 3629, que es oikitirmón, que es compasivo, misericordioso. Y nos dice Lucas 6:36. Vamos a leer del 34. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso, ¿sí? Entonces, en Mateo, esta parte en Mateo dice ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿no? Entonces, se está refiriendo a esa misericordia, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser misericordiosos, bondadosos, compasivos, ¿verdad? Como este atributo, como este carácter del Todopoderoso, que es nuestro Dios y nuestro Padre en Cristo Jesús. Nos dice 2 Corintios 1:13, dice, 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces vemos, ¿verdad?, que a Dios se le dice Padre de misericordia y Dios de consolación, ¿sí? Entonces quiere decir que en la misericordia de Dios somos consolados, ¿sí? Nos dice, creo que me faltó, Mateo 9:36, aquí es del griego 4697, que es esplanizomai, que es sentir que las entrañas anhelan, y figura sentir lástima, ¿sí? Dice, o sea, esto es algo que experimentó Jesús. Nos dice el 36, y al ver a las multitudes tuvo compasión, tuvo misericordia, ¿verdad?, de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? Entonces, Jesucristo en su ministerio mostró misericordia, ¿sí?, para con los enfermos, para con los necesitados, ¿sí? Y por supuesto también aquel que era desprovisto de una atención espiritual, ¿sí? Entonces, Jesús mostró misericordia, ¿verdad?, por el necesitado, ¿sí? Mateo 14:14 es el mismo significado, griego 4697, ¿sí? Y saliendo Jesús vio a gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a aquellos que estaban enfermos. Entonces, por esa misericordia Jesús sanó a mucha gente, ¿sí? Mateo 18:27 nos dice, vamos a leer desde el 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la misericordia lleva a perdonar, ¿sí? Que aquí la misericordia, ¿verdad?, es de un superior a un inferior, ¿sí? De alguien con posibilidad
a alguien que no tiene posibilidad, ¿sí? Puede ser en lo natural o puede ser en lo espiritual, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí está practicando, ¿verdad?, misericordia. Marcos 1:41 dice, desde el 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, compasión, ¿verdad?, de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, esto es algo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Cada una de estas cosas que hizo Jesucristo tiene que ser características o el carácter de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice Marcos 8:2, vamos a leer desde el 1. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, vemos que en esa misericordia sanó, que en esa misericordia les alimentó. Aquí estamos hablando de un alimento físico, ¿verdad?, natural, ¿verdad?, pero vemos también en todas sus enseñanzas que dio Jesucristo, dio alimento al Espíritu en toda esa misericordia de él, ¿sí? Nos dice aquí, vamos a leer, yo creo que sería el último que leemos, si ya no terminamos los demás. Aquí, Lucas, vamos a leer del 25 al 33 me parece. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén y a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgadura y lo llevó a la mansión y cuidó de él. Entonces, fíjate, aquí pasó un sacerdote, un levita, y no le hicieron caso, ¿sí? Pasó un samaritano, ¿sí? Y lo atendió. Entonces aquí es importante porque ni el sacerdote ni el samaritano ayudaron al prójimo, ¿sí? Y esto era porque ellos creían más en la ley, ellos practicaban más la ley. ¿Y qué decía la ley? La ley decía, ¿verdad?, que no deberían de tocar muerto, ¿sí? Para que no se contaminara, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que ellos están poniendo la ley por encima de la misericordia, cuando Dios dice, ¿verdad?, que la ley está por abajo de la misericordia, es decir, es superior la misericordia a la ley, ¿sí? Entonces, por la ley ellos estaban transgrediendo una ley superior que es la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, la ley, la religión carece de misericordia. Carece de misericordia y carece de perdón, ¿sí? Y obviamente recordemos que por la ley no somos ni justificados, que la ley no da salvación, ¿sí? Pero sabemos que quien nos justifica, ¿verdad?, es Jesucristo, quien pagó por ti y por mí, ¿sí?
quién es espíritu y quién es vida. Entonces, vemos que la misericordia está por encima de la ley. Y que entonces una persona que vive en la ley es una persona religiosa. Es una persona, ¿verdad?, que solamente van a hacer obras de la carne, ¿verdad?, para agradar al hombre. Porque la ley no puede agradar a Dios. Porque por eso, ¿verdad?, envió a Jesucristo. Y nosotros en Jesucristo, ¿verdad?, podemos tener misericordia. ¿Sí? Mis hermanos, bendiciones. Los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición. Benditos son del Dios vivo y verdadero.